Muchachos, México perdió 3 goles a 2 frente a Inglaterra en el Estadio Azteca por estos octavos de final de la Copa del Mundo y quedó eliminado del Mundial. Inglaterra clasificó a cuartos y va a jugar frente a Noruega por estos cuartos de final. Los goles los anotaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez de penal por parte de México, y los 3 goles de Inglaterra, doblete de Jude Bellingham en un partido impresionante y gol de penal de Harry Kane. A ver, antes de analizar o opinar con respecto a todo lo que tenga que ver con el partido, quiero decirles algo que tal vez a mucha gente no le agrade con respecto a lo que pienso acerca de la selección mexicana antes de comentar un poco del partido. A ver, primero que nada, quiero aclararles que yo no soy tan simpatizante de la selección mexicana porque yo soy peruano, yo soy de Sudamérica y mi apoyo va más para Sudamérica, para los equipos de Sudamérica que juegan en el Mundial actualmente o los que quedan, porque ya básicamente son dos, solamente quedan Argentina y Colombia. Paraguay ya fue eliminado, Ecuador ya fue eliminado frente a México, Uruguay ya fue eliminado mucho antes y Brasil también, así que básicamente la esperanza mía de que Sudamérica siga mostrando algo más todavía en este Mundial pues se basa en Colombia y en Argentina. Quería aclarar esto. ¿Por qué? Porque yo en la opinión anterior del México versus Ecuador mostré que no tengo ningún tipo de simpatía con México, pero tampoco me resulta completamente indiferente. Justamente por ello traté de opinar con respecto al partido de manera muy objetiva, y aún así mi preferencia por Ecuador era completamente obvia porque yo quería que Ecuador clasifique a la siguiente fase. Es más, lo creía posible, creía que Ecuador era un equipo muchísimo mejor que México. En el partido, en el desarrollo del partido, se terminó evidenciando que no fue así, que México fue superior completamente a Ecuador, cosa que lo demostró en el partido muy bien demostrado, y México ganó con completa superioridad del partido. Yo lo dije en el video y todo normal. Y hasta ahorita, hasta ayer inclusive, yo quería que México, o por ahí, me daba las ganitas, me resultaba interesante un poquito ver que México tal vez pudiera alcanzar unos cuartos de final de la Copa del Mundo y probablemente su mejor participación en la historia de los mundiales, porque lo mejor que han logrado, sí, ya fue unos cuartos de final contra Italia en el 70, pero no fue un sexto partido, porque en ese tiempo todavía se jugó, básicamente se llegó al quinto partido como siempre, no había todavía los 16avos de final como ahora hay, y ahora hubieran llegado a un sexto partido, cosa que ya no lograron porque quedaron eliminados con Inglaterra. Pero después de lo que terminó evidenciando ayer de la selección mexicana, que sí, es algo injusto un poco, porque obviamente los actos que algunos hinchas hacen no tiene absolutamente nada que ver con el 100% del pueblo mexicano, que muchos de ellos demostraron un gran respeto por los participantes del mundial, pero hubo unos cuantos inadaptados que hicieron que el mundial se sintiera de una forma muy fea, de una forma un poquito inhóspita también, un poquito que no recibieron de muy buena manera a algunos equipos, inclusive a esta misma Inglaterra. Algunos hinchas mexicanos un día antes del partido, una noche antes, fueron a la concentración del hotel donde los ingleses estaban hospedados y se pusieron a reventar cohetes. Sí, lo entiendo, se entiende porque es algo que también se hace acá. No es que acá somos europeos y no, 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 no. Acá también se hace esa vaina. Acá también se hace eso. Más que nada en Copa Libertadores, más que nada en Copa Sudamericana también, en torneos de la liga local también se hacen esas cosas, no me voy a hacer el loco. Pero la diferencia es que al ser otra cultura tal vez, yo siento que México debió haberse, no sé, tal vez debió haberse visto de mejor manera para, no sé, para llevarse una muy buena imagen de todos los participantes en el Mundial, ¿no? Bueno, pero eso es nada más lo que quería decir. Ahora sí, vámonos con el partido. A ver, México se plantó en este partido de muy buena manera. México llegó a este partido con muchísima esperanza después de un 2-0 descomunal frente a Ecuador, en el cual jugó bien, humilló, no goleó, pero realmente mereció hacerlo porque México jugó un excelente partido con Ecuador, más que nada el primer tiempo, en el cual humilló por completo a la defensa ecuatoriana. Los mediocampistas de Ecuador no hicieron nada de oposición en ningún momento. El mediocampo de México, Romo, Lira y Gilberto Mora, realmente hicieron lo que quisieron con el mediocampo de Ecuador, que en ese momento realmente parecía un mediocampo de un equipo no con tanta experiencia o no con tan buenos nombres, que básicamente es lo que es. Y justamente por ello yo pensé que Ecuador era completamente superior en la previa, cosa que la selección mexicana me terminó demostrando que no era así, y muy bien llegado
a estos octavos de final con Inglaterra. Por su parte, Inglaterra enfrentó un partido realmente un poquito raro con República Democrática del Congo. Realmente le planteó un partido muy bueno a ese equipo, o algo que no te podrías esperar de ninguna manera, porque hasta el minuto 70, 80, algo así, el Congo le estaba ganando el partido a Inglaterra. Bastó de dos genialidades de Harry Kane, de un jugador espectacular, un delantero letal, para poder voltear el partido y que Inglaterra haya llegado a esos octavos de final. Podemos empezar a hablar de que Harry Kane ya es el mejor futbolista inglés de toda la historia. Y sí, soy consciente que no conozco toda la historia del fútbol inglés, no te podría nombrar ni siquiera a 3 jugadores de la Inglaterra campeón del mundo de 1966 que se organizó en su país, pero a ver, ya es máximo goleador de Inglaterra, ya clasificó a semifinales, ahora está a punto de clasificar otra vez a semifinales del Mundial. Sí, no ha ganado una Eurocopa, pero llegó a la final. Yo siento que Harry Kane, si es que gana este mundial, ya podría tener méritos para poder ser el mejor inglés de la historia de su país, el mejor inglés de la historia del fútbol. Pero más allá de todos los datos que podría conseguir, lo que representa a Harry Kane como una figura en el ataque, en el mundo entero, es completamente desequilibrante, es completamente de locura. Y yo siento que eso podría valer más que cualquier copa, porque la verdad es que hay muchos jugadores que han salido campeones del mundo, campeones de Europa, campeones de ligas, de Champions, todo lo que quieras, pero que nadie los recuerda. Pero ¿a quiénes recuerdan más? ¿A los goleadores impresionantes que han marcado época? ¿O a los 800 campeones del mundo que solamente recuerdas a uno o dos de cada selección? No sé, pero Harry Kane para mí podría ya ser el mejor inglés de la historia del fútbol. Pero como dije, realmente México llegaba muy bien a este partido, inclusive había mucha esperanza del pueblo mexicano, y no solamente de México, también de mí, para que México pudiera clasificar a la siguiente ronda, a los cuartos de final, y lograr un sexto partido histórico, cosa que ya bueno, ahora no se terminó haciendo, pero que realmente México tuvo méritos, e hizo un muy buen mundial, muchachos. México hizo un mundial, no sé si espectacular, porque tildar de espectacular un mundial en el cual te quedaste solamente en octavos de final, me parece un adjetivo muy grande, pero realmente me parece un muy buen mundial. ¿Por qué? Porque en la previa no se esperaba que México llegara a estas instancias. En la previa se esperaba que México ni siquiera ganara sus 3 partidos. En la previa se esperaba que México ganara uno o dos partidos, de ahí perdiera el otro, o una victoria, un empate, una derrota, algo así. Porque la verdad que México enfrentó este mundial sin figuras mundiales o sin figuras que normalmente en la selección mexicana tú veías. Chicharito Hernández, Chucky Lozano, o sea, jugadores que anteriormente le habían dado muchas alegrías a la selección mexicana y que actualmente ya no veías, porque si tú revisas la plantilla de México, México no tiene una selección muy potente que digamos. México no es que tenga a los jugadores del Real Madrid, del Barcelona, del United, del Liverpool, del Inter, del Milan, no. México tiene jugadores de la Liga MX, México tiene jugadores de la Liga de Arabia Saudita, inclusive su goleador Julián Quiñones es de la Liga de Arabia Saudita. Y ojo, eso no tiene absolutamente nada de malo, porque hay equipos, hay selecciones con jugadores que no están en equipos tan top y aún así están sorprendiendo, inclusive son candidatas. Un ejemplo es Colombia. Colombia actualmente es un equipazo por completo y no es que tenga nombres a nivel mundial, ¿eh? Colombia no tiene jugadores en el Madrid, en el Barça, en el Inter, en el Milan. No, no, no. Colombia tiene jugadores en diversas ligas del mundo y que no son ligas tan competitivas. Aún así, su selección nacional es un equipazo por completo y podría sorprender en este mundial. Igual México. México se planteó en este partido con más corazón, con más entrega, con más sacrificio y con bastante honor, más que con calidad, más que con nombres excepcionales, cosa que en otro partido completamente distinto, en otra situación completamente adversa, tú dirías, esta es una goleada, esta va a terminar en una goleada de locura por 5-0 a favor de Inglaterra, y no terminó siendo así. Sí, Inglaterra va a terminar pasando, o ha terminado pasando básicamente por las individualidades, porque colectivamente yo siento que México dejó un mejor partido que Inglaterra. Sí, hay que ser sinceros. Y si bien es cierto, los goles no llegaron de muy buena manera en México, un golazo espectacular de Julián Quiñones y el segundo fue un penal que para muchos es un poco polémico, pero que sí termina siendo penal. Igualmente en el otro lado también hubo un penal que sí fue penal en este caso, y bueno, el doblete de Bellingham, que básicamente pues es completamente letal, una jugada individual muy buena. En el otro un pase excepcional que dejó muy mal parado a la defensa de México. Y bueno, ¿no? Básicamente el resultado que uno se termina esperando en la previa, o uno se termina esperando de otro
contexto completamente distinto terminó sucediendo. Hoy día México le dio pelea a Inglaterra, a una selección que realmente en la previa tú pensarías que lo iba a terminar goleando, y esto realmente habla demasiado del mérito de México sobre cómo enfrentaron este mundial, porque la verdad la preparación que tuvo México, no sé cómo habrá terminado siendo, no sé si habrán hecho una reformula completa o una reformación de toda la Federación Mexicana de Fútbol, no sé cuál habrá sido su forma para poder haber llegado a este mundial de la mejor manera y poder sorprender, porque al no haber hecho eliminatorias, al no haber participado en las clasificatorias de CONCACAF, pues eso hace que México no haya tenido competición en básicamente como 4 años desde que quedaron eliminados en fase de grupos de Qatar. Y eso también te habla de una buena movida estratégica de México, porque México llegó a este partido sin tan buen rodaje, porque sí, ha enfrentado sus partidos amistosos, hay que ser sinceros, pero muchachos, los partidos amistosos no son la gran vaina. Y sí, ha enfrentado también la Copa Oro, no recuerdo si habrá sido campeón, pero supongo que sí, México campeona siempre la Copa Oro, una vez campeona México, una vez campeona Estados Unidos, una vez campeona México, la otra Estados Unidos, se reparten entre ellos las copas. Pero lo que quiero llegar es que México tuvo un muy buen mundial, se enfrentó y se paró muy bien ante una selección completamente llena de figuras, ante una selección mundial con jugadores históricos, y que la historia también llega a pesar, porque muchos podemos hablar de que Inglaterra es un equipo pecho frío, es un equipo que no tiene tanta historia como la gente te hace creer, porque al ser el equipo que creó el fútbol, entonces uno podría esperar de que Inglaterra pues es una de las selecciones que más títulos tiene en el mundo y no tiene nada más que un mundial, en el mundial en el que fueron anfitriones, y fue un mundial de hace más de 50 años. Pero ¿qué tan lejos estaba México de la historia de Inglaterra? A ver, no quiero compararlos, ¿ah? No quiero que pienses que los voy a comparar. No, no los voy a comparar. Pero México creo que es el máximo ganador de CONCACAF. Sí, no tiene un mundial, solamente ha llegado a cuartos de final. Pero Inglaterra creo que tiene solamente una semifinal en su historia. De ahí solamente tiene un mundial. Nunca ganó una Eurocopa. Nunca ganó un torneo continental de su continente. Entonces, tan lejos está México de Inglaterra, no sea. Ya bueno, eso es completamente debatible. Pero eso también genera que los jugadores mexicanos hayan salido de este partido convencidos de que no están enfrentando a una selección tan histórica como en la previa te hacen creer. Porque Inglaterra no es que sea una selección tan histórica. No estamos hablando de Brasil. No estamos hablando de Alemania. No estamos hablando ni siquiera de Francia. O sea, estamos hablando de una selección que sí fue campeona y tienes muchísimo mérito, pero es un campeonato de hace más de 60 años, y estamos hablando también de una selección que nunca ha ganado una Eurocopa y que solamente ha llegado a semifinales del Mundial en 2 ocasiones o 3, creo, la verdad. Entonces, tan lejos México de esta selección no estaba. Y yo creo que México, al plantearse eso, esa idea en su cabeza, entonces México sabía que podía. México tuvo la esperanza de poder pasar esa llave, porque la verdad no parecía tan imposible. Obviamente, la calidad de los jugadores individualmente hablando de Inglaterra es completamente superior. No te voy a contar fábulas, no te voy a contar nada nuevo. Pero igualmente, México se paró muy bien en este partido y tuvo esperanza de poder clasificar y jugó muy bien. México el primer tiempo dominó el partido. México dominó el partido desde la posesión. México, el mediocampo, Lira, Romo y Mora hicieron un mejor partido que los mediocampistas de Inglaterra. Y ojo, los mediocampistas de Inglaterra cobrarán 20 veces más que los mediocampistas de México. ¿Qué decir 20? Como 50 veces más. Y aún así, los mediocampistas de México hicieron un mejor partido. Sí, a México le faltó muchísima definición. Hoy día Raúl Jiménez tuvo varios remates en los cuales los terminó fallando. Pero lo que quiero que me entiendan es que Inglaterra, al ser un equipo que tiene jugadores en equipos top del mundo, individualmente hablando va a sacar diferencia. Sí, va a sacar diferencia siempre. Y hoy día se terminó demostrando en un partidazo increíble de Bellingham y de Kane también, que siempre es determinante en los penales. Fue suficiente. A pesar de que México estuvo mejor en el mediocampo, México sí no tuvo un Gilberto Mora en su mejor momento. Gilberto Mora no apareció en este partido. Y sí, no es tampoco para presionarlo tanto. Igual sigue siendo un muchacho que aún sigue siendo menor de edad. O sea, si a Lamine Yamal lo endiosamos tanto, con la Eurocopa que consiguió el 2024 con España, pero al menos España es campeón del mundo. México no lo es. México no tiene jugadores que puedan acompañar mucho a Gilberto Mora. Y entonces sí, eso tampoco es justificante para que hoy día no haya aparecido, pero igual, no podemos reprochar tanto a un jugador de 17 años que poco a poco tiene que agarrar cancha, que poco a poco tiene que agarrar experiencia, que primero tiene que subir a un mejor equipo y después vamos a ver si termina siendo completamente diferencial y logra
logra ser la esperanza de México en el futuro. Porque yo siento la verdad que tiene mucho talento y podría tal vez sorprender más adelante. Y bueno, ¿no? Hoy se terminó evidenciando que lo que decían a veces los mexicanos, que tienen mucha soberbia, tienen demasiada soberbia México. O sea, no puedo entender cómo un equipo que no ha ganado mucho en su historia pueda ser tan soberbio. Pero ellos decían que tenían la mejor defensa del campeonato, que no habían recibido ni un solo gol en el mundial, que sí es cierto, ante selecciones poquito cuestionables, menos Ecuador, ahí sí le doy el mérito, pero igual, no es que haya enfrentado a Alemania, a España, a Francia para poder destacar tanto su cero en el Mundial, igual hoy día les metieron 3 en 90 minutos. A ver, yo no soy tan creyente que la soberbia tenga mucho que ver en los resultados deportivos de mi equipo, porque ¿qué tendría que ver que yo esté en mi cama rasgándome los huevos diciendo que mi equipo va a ganar absolutamente todo y va a ser campeón de todo, si no trasciende a nivel internacional? Pero cuando lo que digo, mi soberbia, se vuelve polémico y trasciende en todo el mundo, entonces ahí sí es un problema, porque la verdad lo que dejó México, pues sí fue muy notorio y justamente por ello muchos países de Sudamérica, al menos de acá, de este lado del mundo, pues han dicho y han querido que hoy día Inglaterra termine de eliminar a México. Básicamente fue lo que terminó sucediendo y básicamente todos acá en Sudamérica terminamos apoyando a una selección que en la historia nunca ha tenido nuestro apoyo, pero aún así lo terminamos apoyando. ¿Por qué? Porque queríamos que eliminen a México. Pero bueno, muchachos, es todo lo que tenía que decir. Ahora Inglaterra va a enfrentar a Noruega en estos cuartos de final de la Copa del Mundo. Vamos a tener una llave de cuartos de final europea. Y bueno, qué aburrido, ¿no? Un poquito aburrido. Yo quería por ahí que clasifique Brasil. Hubiera sido una locura un cuartos Inglaterra-Brasil. Pero bueno, se terminaron dando las cosas así. Ahora Noruega va a enfrentar a Inglaterra. También va a ser un partidazo, ojo, no digo que no. Pero en cuestión de ver otra vez otro duelo con Conmebol UEFA por unos cuartos de final hubiera sido más loco. Porque hasta ahorita no podríamos verlo hasta semifinales. Inclusive, entre los dos de Conmebol se van a terminar eliminando uno. Si es que llegan los dos a cuartos, ¿no? Pero bueno, si te gustó esta opinión, déjame tu like y suscríbete al canal. Chau.